no continuar con un capítulo más de la telenovela a la que el PRE pues, le pretende poner al país, pero creo que sin tampoco guardar silencio ante esas trágicas declaraciones del asambleísta Gabriela Pazmiño, pues algunas puntualizaciones. A nadie se le ocurre poner en riesgo la custodia que legalmente tiene el padre o la madre sobre sus niños. A Alianza País, al gobierno, al Estado ecuatoriano, pues no se le ocurre pretender quitarles a los niños o exponer a los hijos y a las hijas de ninguna persona. La exposición de unos niños sujetos al PRE, por supuesto que es algo que también la ley tiene previsto, y en esa línea ha sido el ministro encargado el que ha dicho que además, como le corresponde en el ejercicio de sus atribuciones, le corresponde exigir que la ley se cumpla, ¿no? Los niños no pueden ser expuestos en ningún tipo de propaganda política. Llamamos desde ese punto de vista la atención de los padres o de las madres, pero por supuesto que si es que la presentadora de televisión, Gabriela Pazmiño, porque resulta difícil llamarle asambleísta, si es que la presentadora de televisión cree o quiere sentirse pues de alguna manera degradada o amenazada, pues lo que nos corresponde es decir que bajo ningún punto de vista es una persecución contra los niños o contra las niñas, mucho menos la pretensión de quitarles la patria potestad o de quitarles a sus hijos. Suponemos que estos delirios de la presentadora de televisión son consecuencia de vivir casada con alguien que integra el PRE y haber sometido su vida y dejarse arrastrar por un partido político que nunca jamás ha tenido escrúpulos. Ustedes recordarán lo que hacía Abdalá Bucaram padre con las imágenes de sus niños. Lo mismo, y de esa misma escuela, proviene Abdalá Bucaram hijo, que hoy otra vez expone a sus niños, a sus niñas, para comprometerles en un supuesto y ficticio acuerdo con el presidente de la República. Si es que el diario El Universo pretende que esa sea la fuente con la que otra vez un diario tan perverso pretende engañarles a los ecuatorianos y a las ecuatorianas, de acuerdo, saquemos todos y todas las fotos que podamos tener de una manifestación con el presidente, de un recibimiento como hace el presidente con su pueblo en Carondelet, para a partir de eso seguir elucubrando, seguir falseando a la verdad y queriendo con eso pues engañarle a un país entero que ciertamente se decepciona, no tendría ninguna lógica, ninguna moral, ninguna legitimidad llegar a un acuerdo con el PRE. El PRE ha pretendido, como siempre, chantajear a los gobiernos, a todos, a este no ha podido, chantajearle con el temita y con la cantaleta de la amnistía para el sacrosanto Abdalá Bucaram. Cuando no pueden justificar los costales llenos de dinero, cuando no pueden justificar las insolencias, los latrocinios de ese, tal vez el gobierno más corrupto, más payaso de la historia nacional, entonces lo que hoy sacan es una fotografía en donde exponen ellos, no el gobierno, ellos exponen a los niños y a las niñas a estas bajezas y miserias políticas. Nosotros una vez más nos solidarizamos con cualquier madre de este país. No pretendemos poner en duda ni en riesgo la facultad que tiene el padre y la madre de criar a sus hijos. Nadie le va a quitar al PRE a sus niños y a sus niñas. Además, no sabríamos qué hacernos con hijos del PRE. No sabríamos qué hacernos. Habría que recuperar pues la credibilidad que siempre le hemos tenido frente a niños y niñas aún utilizados por ese partido político canalla, miserable, bajo, como es Abdalá Bucaram. De otro lado, también llamar la atención una vez más a la prensa, señores y señoras. Lo que hace diario El Universo es exponer ciegamente a niños y a niñas para justificar así pues la enfermedad que le tienen contra el presidente Rafael Correa. Esas son las prácticas de un diario que no aprende. Ustedes ven todo lo que hemos tratado de llamar la atención, llamar siempre pues a la objetividad con la que los medios de comunicación tienen que actuar. Si una foto proporcionada por los actores de telenovela más que asambleístas, por los presentadores de televisión más que asambleístas, son los que originan y sustentan una nota central de un periódico como es El Universo, pues ya podremos nosotros calificar a ese medio y sabremos juzgar qué tipo de información chatarra es con la que pretenden engañarle al pueblo ecuatoriano. Así que una vez más, rechazamos y condenamos la utilización de niños y niñas en estos avatares políticos.
no podríamos recomendarle a nadie, pero por supuesto que decimos, ojalá no vuelvan a exponer a sus propios hijos frente a la indecencia de los inventos, frente a la bajeza de la política, frente a un partido como el roldosista, frente a un partido que ha significado siempre la vergüenza de la historia política del país. Ojalá a estos niños y a estas niñas, sus propios padres, les empiecen a respetar. El pueblo ecuatoriano más bien tiene que solidarizarse con los niños y con las niñas para que no sean otra vez objeto y no estén en manos de estos crápulas que hacen política exponiendo a sus propios hijos y a sus propias hijas. Bueno, todo esto empieza por un titular tendencioso, inaceptable y canalla del diario El Universo, que se ha declarado un jurado enemigo de la Revolución Ciudadana, de los pueblos del Ecuador y del presidente de la República. ¿Qué han publicado? Han dicho, acción de gobierno contra Dalo podría quitarle a sus hijos. ¿En qué ley está esto? ¿A quién se le puede ocurrir que un gobierno, que un presidente de la República, que un pueblo que ha fundado el movimiento País pueda ser acaso capaz de pensar de quitarle sus hijos, sus hijas a una familia? Sean quien sean. Yo y nuestro movimiento, nuestros líderes, como los que más, somos respetuosos de la unidad familiar. Somos respetuosos de ese núcleo importantísimo en la sociedad. El núcleo más importante de la sociedad, la familia. Nosotros, como los que más, hemos trabajado, hemos legislado, hemos sacado políticas públicas adelante a fin de que los sectores más vulnerables, los ancianos, las madres embarazadas, las madres solteras, los niños, la familia, tengan total y absoluta garantía. Nosotros no respondemos a este tipo de imaginación publicada en un titular del diario Universo. Nosotros no aceptamos este tipo de cosas, pero supongamos que somos la peor escoria de la humanidad y que evidentemente nuestro movimiento y el presidente de la República quiere quitarle los hijos a una joven pareja. Supongamos que todo eso sea cierto. La ley tampoco lo permite. El artículo 112 del Código de la Niñez y la Adolescencia establece absolutamente clara, en forma absolutamente clara, taxativamente, cuáles son las posibilidades que la ley mismo franquea para que a alguien se le retire la patria potestad. Y en ninguna parte está esa posibilidad en el caso de la familia Bucarán. Por lo tanto, si alguien, la familia Bucarán, tiene que reclamarle, es a Diario El Universo, no al Movimiento País, no al presidente de la República. Y es más, ustedes conocen que el colega asambleísta Dalo Bucarán y además su esposa gozan de fuero de corte. Y además de gozar de fuero de corte, gozan de inmunidad. Y si alguien quiere enjuiciarlos, la Asamblea primero tiene que autorizar ese enjuiciamiento. Y el bloque del Movimiento País jamás se va a prestar para quitarle los hijos a una familia, sea la familia que sea. Cualquier sea o cualquiera que sea la opción política, la opción religiosa, cualquiera que sea su forma de vivir, pues nosotros la respetaremos. De manera que esto tienen que reclamarle, es a Diario El Universo, no al Movimiento País, no al presidente de la República. Nosotros, como el que más, queremos un pueblo feliz, queremos unas familias unidas, queremos unos hijos con sus padres, queremos unos hijos con sus madres. Nosotros no queremos destruir a nadie, pero sí vemos que hay quienes quieren destruir a la Revolución Ciudadana. Si vemos que hay quienes quieren destruir a las familias ecuatorianas y esos tienen nombre y apellido y están poniendo en titulares cosas que no tienen ni pies ni cabeza, cosas que a nadie se le ha imaginado hacer en este país. Pero tampoco hay que dejar de reconocer de que hay una falta legal, hay una falta ética, claro, en publicar unas fotografías de unos niños, pero esas fotografías no las ha publicado el Movimiento País. Nosotros no hemos iniciado con esto. Sabemos claramente quiénes han iniciado con esto y ellos son, y nadie más que ellos, los responsables. Gracias. ¡Viva la Revolución Ciudadana! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva país! ¡Viva! Iniciamos la ronda de preguntas de manera ordenada, por favor, el nombre, el medio y la pregunta. Asambleísta, mire, aquí hay un... Su nombre, por favor. Edison Toledo. ¿De qué medio?
Perdóneme, estamos en rueda de prensa, los medios primero y luego podemos reunirnos para eso. Gracias. Una consulta. El tema de la fotografía es polémico, pero se ve al presidente Correa sonriendo con los hijos de la asambleísta Bucaram. El tema concreto es, ¿cuál fue el motivo de esa reunión? ¿Cuál es la justificación de Correa haber recibido a la asambleísta Bucaram? Porque se habla de un supuesto acuerdo para... Claro, inmediatamente le contesto. Mire, mis hijos y los hijos de miles de ecuatorianos, porque el Palacio de Gobierno, pues, hoy es de todos, hoy se puede visitar, pueden acceder a visitar el Palacio de Gobierno, y efectivamente muchos se han tomado fotos con el señor presidente de la República, no solo con el presidente de la República, con diferentes funcionarios, ahí hay un pequeño museo, etcétera, hay una capilla. La gente hoy puede acceder, como no era en el pasado, al Palacio de Gobierno, a todas los lugares, a todas las áreas que existen en el Palacio de Gobierno. Mire, lo que se ha tratado de probar con esas fotos es un pacto. Nosotros jamás hemos tenido un pacto. Somos fundadores de este movimiento y nunca en el bloque del Movimiento País o en alguna parte se nos ha dicho, ayúdenle de esta forma, hagan esto porque tenemos que cumplir uno u otro pacto. Y no lo decimos nosotros, lo dicen ellos mismos. Hoy por hoy, porque se acercan las elecciones, nos aparecen con todo esto, queriéndole hacer daño a la revolución ciudadana. Pero que sepa el pueblo ecuatoriano, que sepan ellos además, no tanto el pueblo ecuatoriano, que tenemos el apoyo ciudadano, que tenemos un pueblo de pie que está dispuesto a defender sus más fundamentales valores, que es la libertad, la justicia, un derecho a vivir en paz, el derecho a que las familias vivan en felicidad. Gracias, asambleísta Edison Taquino de LTU. Entonces, ¿cuál sería el accionar del viceministro de que le pone la denuncia? ¿Cuál sería el accionar o qué se viene de ahora en adelante? Sí, lo máximo que puede suceder es que se establezca una multa para el caso de padres que exponen a sus hijos. ¿De cuánto sería la multa? Me parece que de 100 a 300 o de 100 a 500. No, de 100 a 500 dólares de 100 a realmente. 500 dólares, eso tenemos pero, en el artículo, si sí, me permites. pero sí, de allí lo que quería comentarles es que es obligación de un funcionario público evitar la utilización de niños y de niñas, ¿sí? De otra manera el funcionario tiene que ser sancionado. De allí a pretender la telenovela y el capítulo y el drama y el melodrama de la señora presentadora de televisión parece que se confunde. Ella puede hacer su drama en la televisión, pero no en la vida real, peor exponiendo a sus hijos. Nadie está detrás de quitarle los niños y las niñas a nadie. La custodia les corresponde a los padres, sean buenos, malos, nos guste o no nos guste. Son los padres y las madres los que tienen la custodia y la patria potestad. Porque el asambleísta Pazmiño había señalado que va también a demandar al viceministro o al ministerio por 20 millones de dólares. Seguramente, son prácticas habituales del PRE. Una última pregunta. Por favor, señoras asambleístas, en la asamblea... Tenga la bondad. Perdón, en la asamblea, ¿cuáles son las... Pablo Cisneros de la Agencia Andes. En la asamblea se va a tratar el tema, ¿cuáles son las acciones que van a seguir, tal vez en contra de los funcionarios asambleístas? Permítame, yo quisiera que sea más explícita la pregunta, ¿qué funcionarios o...? En contra del asambleísta Bucaram y la asambleísta Paez. Por el melodrama, se va a tratar el tema que en la solo asamblea. aclarar. Mire, ¿usted cree que a la Asamblea le interesa eso? Yo no, la Asamblea tiene cosas más importantes que tratar. Nosotros, solamente que algún momento la Corte Nacional de Justicia nos mande un pedido para levantarle la inmunidad al asambleísta Bucaram, entonces se votará. Y le adelanto una cosa, nosotros jamás vamos a votar a favor de que se le quite la patria potestad a un padre de familia, nunca. Pero no solo en el caso Bucaram, en el caso de todos los ecuatorianos. No somos esa partidocracia que exilió a 3 millones de ecuatorianos y que ellos sí le quitaron los padres y las madres a sus familias. Nosotros no somos responsables de eso, de lo cual muchos otros no pueden decir lo mismo. Gracias. ¿Cómo no? En el caso de Julian Assange, que el gobierno el día de mañana tomará la decisión que en el caso del asilo, el Movimiento País defenderá con sus militantes en Inglaterra la embajada para que no se dé un secuestro a la embajada para tener a Julian Assange. Sí, por supuesto. El Ecuador, que se oiga dentro y fuera del país. No admitimos, no permitimos ningún tipo de amenaza velada o expresa en contra de la soberanía, de la autonomía, de la independencia y de la gloria del Ecuador. Nosotros no actuamos bajo ningún tipo de presiones. Estamos en nuestro legítimo derecho de decidir sobre la suerte de un ciudadano que enfrenta procesos inventados por los Estados Unidos. El Estado ecuatoriano mañana dará a conocer una posición absolutamente soberana en el caso de Julian Assange. No nos dejamos intimidar, no nos dejamos amedrentar. La Constitución de la República del Ecuador es de la República del Ecuador y no admite injerencia ni intervención, ni así sea
de los imperios que alguna vez nos quisieron arrastrar. El Ecuador es un país digno y soberano, y eso tiene que empezar entendiendo lo Gran Bretaña. Gracias, compañeros. Gracias.